Muy buenas, hoy os traigo un cuchillo realizado por mí en su totalidad al canal, que es este que veis aquí. Es un formato de cuchillo que yo realmente no uso nunca en el monte, pero sí que me apetecía hacer un ejercicio de diseño para diseñar un cuchillo de grandes dimensiones, muy en la línea de los cuchillos tipo Camp Knife de supervivencia que se ven también por ahí. Un poco pensando en el famosísimo Aitor Junglekin 1 para hacer algo que fuese diferente, moderno y sobre todo desde mi punto de vista. Y lo que hice fue realizar esta pieza que veis aquí. Se llama Black Beast Evolution Camp Knife. Y bueno, pues es un auténtico monstruo. Es una pieza que pesa el conjunto de funda y cuchillo 969 gramos, que es muchísimo para lo que a mí me gusta llevar al monte. Y bueno, pues la conclusión que he sacado de todo esto es que este tipo de cuchillos son demasiado pesados para que sean algo que vaya a ir en mi mochila. Sí es cierto que hacerlo ha sido muy divertido, yo me lo he pasado muy bien, ha sido interesante ir buscándole soluciones a la problemática de poner diversos elementos en la funda para acompañar al cuchillo, pero pues bueno, ya os digo que para mí no deja de ser un ejercicio de diseño, porque es una pieza que para mí es muy complicado que vaya a llevar en una jornada en la que me voy a dedicar a hacer kilómetros por el monte. Sí que puede ser una pieza interesante, que de hecho para eso sí la he utilizado, para llevarla en alguna de esas reuniones en las que vas con los amigos pues a divertirte un poco con los cuchillos al monte y te apetece machetear con una pieza pues eso, de grandes dimensiones como esta. Para eso está muy bien, es una pieza muy efectiva, pero bueno, pues ya os digo que no deja de ser un ejercicio de diseño puro y duro. En cuanto a la funda, está realizada en Holstex, que es un material similar al Kydex, con un patrón superficial que imita la fibra de carbono, a la que le he añadido una serie de elementos para complementarla. Para empezar, tiene una correa que veis aquí de nylon para poder adjuntar alguna funda en caso de que quiera. De hecho, tengo una pequeña funda de neopreno que encaja justo en este hueco con un cierre por velcro para llevar algún elemento extra, pero como la veía totalmente innecesaria, finalmente la desmonté. Y luego tiene una funda en la parte superior que, como veis, pues alberga una multiherramienta. En este caso es una Leatherman Blast que complementa muy bien a un cuchillo de grandes dimensiones porque evidentemente pues hay tareas finas para las que pues bueno, es mejor utilizar este tipo de herramienta. La funda de Kydex, o mejor dicho de Holstex que veis ahí, pues bueno, básicamente alberga esa herramienta y me permite llevarla y sacarla con seguridad sin que haga ningún tipo de ruido. La Leatherman Blast es una pieza que ya os he enseñado varias veces en el canal, que va muy bien y que bueno, pues que tiene una sierra de madera, una lima para metal, con sierra para metal, destornillador plano, tijeras, bueno, latas, más destornilladores, un destornillador Phillips aquí, y luego si os fijáis también tenemos una sierra para madera y una hoja de corte que nos permite hacer tareas de corte fino. Eso va todo junto con un alicate muy práctico en un paquete bastante compacto y relativamente ligero. Es una multiherramienta que a mí me parece lo mejor que ha fabricado la marca Leatherman en estilo old school, es decir, con los usos por el interior. Lo mejor que ha fabricado la marca en general sería la Charles TI, pero ya si la ponía en una funda junto con el cuchillo, pues bueno, pesaba algo más que la Blast y el peso ya se disparaba. Lo siguiente que vamos a tener es este compartimento que vemos aquí, que bueno, pues lleva un cordón, básicamente fiador, en caso de que queramos fijarlo a algo, que simplemente, pues bueno, tiene una beaz en material GITD que brilla en la oscuridad, un cierre de tanca para regular la longitud del cordón y al final tiene un terminal que es un silbato pues que se oye con bastante rotundidad. El compartimento es un compartimento estanco realizado en fibra de carbono con los topes finales en goma. Y bueno, para abrir el compartimento y extraerlo tenemos que tirar de la sección que tiene el fiador para poder soltar este tapón superior. Una vez que lo hemos soltado, el compartimento sale hacia la parte inferior y podemos extraerlo. Aquí veis el patrón de la fibra de carbono del compartimento estanco. Tenemos una sección de paracord enrollada y bueno, luego tenemos hueco para meter lo que queramos. Hay varias cosas en el tubo que salen, pues bueno, golpeando un poco el tubo contra la mano. Ya veis que podemos acceder al contenido del interior, en el que sobre todo destacaría el llevar un clipper mini como este, que es un encendedor a gas muy efectivo y que resulta infinitamente más práctico que un encendedor de ferrocerio para hacer una hoguera. Como veis, se inserta, colocamos el tapón superior, que es el que tiene para fijar un fiador de cuerda, y luego en la parte de abajo tiene un tapón ciego. No hay mucho más que comentar de la funda. Deciros que tiene una regulación de dureza de extracción, que es este tornillo de aquí, y que bueno, que en la parte trasera tenemos un anclaje para el cinturón con bloqueo,
que nos permite asegurar el cuchillo pues a nuestro cinturón o a cualquier otra parte del equipo con una pieza que es bastante segura y cómoda de utilizar. Y poco más, me gusta utilizar Holstex para este tipo de fundas porque es un material pues muy bueno y con un acabado, la verdad es que queda muy bien en determinadas piezas. Y a la hora de sacar el cuchillo, pues bueno, simplemente tenemos que empujar con el apoyapulgares y extraer la pieza. Esta es la bestia negra evolucionada, ahí lo veis, una auténtica barbaridad de cuchillo en cuanto a dimensiones porque mide nada más y nada menos que 35,8 centímetros de punta a punta. La hoja mide, medida desde el borde del mango hasta la punta, 22 centímetros, de los cuales, gracias a la curva que posee, 23 centímetros son de filo útil. Y luego el mango mide 13,8 centímetros. El mango está realizado en micarta negra, pulida, con un trabajo en volúmenes para hacer un perfil ergonómico. El mango posee una dactilera o estrechamiento en la parte delantera para poder afianzar nuestro dedo índice en ella si queremos, y de esa manera el mango nos permite adelantar bastante la mano y poner el final de nuestra, o el comienzo de nuestra mano muy cerca del filo útil. Y luego podemos viajar por el mango y agarrar de la parte trasera y permitir ganar centímetros de longitud de hoja virtuales para machetear con él. Al final del mango se ensancha ese mango y acaba en una protuberancia a modo de martillo para poder golpear con él y un agujero para el cordón fiador. El cordón fiador yo lo utilizo de esta manera. Inserto el dedo pulgar en el fiador, giro la muñeca por encima y de esa manera tengo un agarre muy bueno para poder machetear con la pieza sin problemas. Y el cuchillo pesa, tal y como lo veis aquí, ese cuchillo con ese cordón fiador, 487 gramos, que es casi medio kilo de cuchillo. ¿Por qué pesa tanto? Pues porque está realizado en acero Böhler N690Co de la casa austriaca Böhler con 5,7 milímetros de espesor, que fijaros qué grosor tiene este acero, una auténtica barbaridad, una auténtica bestia parda. Pero también es cierto que es un cuchillo que hay que mover, y mover medio kilo macheteando con él, pues es algo que puede llegar a ser agotador. Eso es lo que pasa con las piezas grandes, que por mucho que intentes contener el peso, pues al final, solo por las dimensiones y por el grosor, pues al final acaban siendo piezas pesadas. En cuanto al perfil de la hoja, es un perfil tipo drop point, que como veis tiene aquí esta especie de pequeña curva, que lo que hace es permitirnos apoyar el pulgar en ella para hacernos de tope en caso de que queramos hacer un trabajo más fino con él. El lomo del cuchillo está redondeado. ¿Para qué? Pues para que podamos coger el cuchillo de esta manera y trabajar como si quisiésemos utilizar pues, un cepillo para cepillar madera, por ejemplo, con él. De esa manera nos permite un agarre seguro y podemos trabajar con él cómodamente, a modo de cepillo, por ejemplo. Tiene una rampa tallada, le está escribiendo aquí, para poder apoyar el dedo en cortes laterales, pero es una pieza que desde mi punto de vista es demasiado larga y pesada para hacer ese tipo de trabajos finos. ¿Se puede? Sí. ¿Es lo más indicado del mundo? No. Por eso en la funda hay una Leatherman Blast para complementar a esta pieza. Sobre el mango no hay mucho más que comentar. Deciros que, bueno, pues yo siempre intento hacer un trabajo ergonómico bueno en los mangos y sobre todo basar esa ergonomía en los volúmenes y nunca en el acabado superficial. Me gustan las piezas con un acabado pulido porque se ensucian menos y permiten unos acabados pues simplemente mejores. Luego tiene aquí este biselado que veis en el recazo, cuya función es exclusivamente el facilitar la entrada limpia en la funda para que tenga un anclaje bueno y entre y salga correctamente de esa funda. Voy a apartarla y como veis, pues bueno, respecto a la hoja, los acabados son un satinado largo en los biseles y en las mesas tiene un acabado en brut laminado del propio acero. Un perfil de hoja sencillo que me permite, pues bueno, un agarre más adelantado en caso de que quiera hacer trabajos detallados o incluso agarrar de la zona de la punta con ese lomo redondeado para poder trabajar, por ejemplo, desollando una pieza o cuando trabajas carnes. Es diferente a lo que suelo presentaros, básicamente porque para mí ya os digo que es un ejercicio de diseño. Es algo que quería hacer y que quería tener. Quería tener el cuchillo más grande que hubiese fabricado o que hubiese acabado para mí, y eso es lo que hice haciéndome esta pieza. Una pieza diferente que se sale de los cuchillos que suelo utilizar, pero que, pues bueno, simplemente me gusta. Tengo hojas más largas que esta en proyecto, pero sí es cierto que no creo que me quede con ninguna de ellas porque yo con esta ya tengo más que suficiente como cuchillo, diríamos, grande. El vaciado plano hace que sea bastante cortador, pese a las dimensiones que tiene. Es un vaciado plano y alto, que hace que tenga, pues bueno, un buen corte, ni más ni menos. Y el acero Böhler N690 ha recibido un tratamiento térmico
tipo criogénico para darle una dureza de hasta 60 HRC, que es lo que posee esta pieza en concreto tras pasar por el durómetro. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta bestia negra evolucionada. Y bueno, pues sin más, comentaros que este tipo de piezas están muy bien sobre el papel, es muy divertido hacerlas, también es muy divertido usarlas. Debo confesar que cuando macheteas con este tipo de cuchillos es una auténtica gozada ver cómo devoran madera, pero sí es cierto que son piezas exageradamente pesadas. Podría haber cambiado cosas de la funda para poder poner, por ejemplo, un pequeño cuchillo en vez de una multiherramienta, pero creo que es mucho más práctico llevar un elemento como este a un cuchillo pequeño combinado con esta pieza, porque te permite hacer muchas más cosas. El peso va a ser similar al de un cuchillo y de esa manera pues yo creo que complementa mejor a una pieza de este tipo. Y bueno, el compartimento es una solución diferente, no es el típico cuchillo de supervivencia mango hueco con un compartimento pequeño aquí, sino que es un compartimento más largo, totalmente estanco, independiente, que va unido a la funda, que yo creo que me parece una solución mucho más práctica que los típicos cuchillos de mango hueco que están ampliamente superados, y de esa manera tenemos un cuchillo enterizo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza y nada más. Un saludo.